crear sus alianzas. Y este es un proceso complicado porque no se hace de un día al otro. Vamos a ver entonces cómo podemos estar en este proceso complejo. Y aquí la idea que les voy a ofrecer es que en esta segunda parte es que hablamos de hecho de reforma de la universidad, pero lo que está ocurriendo no es la reforma, es una lucha brutal, salvaje, muy fuerte entre la reforma y la contrarreforma de la universidad. Y la reforma es realmente la necesidad de transformar la universidad para responder creativamente a los retos del siglo XXI. Y hay mucho que reformar y vamos a ver cuáles son las reformas principales. Pero hay una contrarreforma que es transformar la universidad de manera a funcionalizarla totalmente a las necesidades del mercado, a eliminar el bien público de la universidad. Y eso no es una reforma, porque es la destrucción misma de la universidad como la conocimos. Porque no es producir para el mercado, es transformarse ella misma en una empresa. La contrarreforma tiene un nombre, es el proyecto de la Universidad S.A., Sociedad Anónima. Es un proyecto de mercantilización total del sistema público. Y este proyecto es un proyecto, lamentablemente, en este momento, con mucha fuerza. Y por eso voy a empezar por hablar de la contrarreforma, para después hablarnos de la reforma, la verdadera reforma. La contrarreforma tiene los siguientes rasgos. El primero es que estamos a entrar en una sociedad de conocimiento. Y conocimiento aquí es entendido como medio de producción. Y por eso interesa el conocimiento que puede generar ganancias. La universidad tiene que producir no cualquier conocimiento, pero conocimiento que puede ser un medio de producción. Y tiene a su servicio dos grandes instrumentos, la enseñanza y la investigación. A través de estos dos mecanismos puede contribuir de una manera decisiva para este conocimiento. Y para producir este conocimiento como medio de producción, conocimiento para el mercado, lo mejor es que la universidad se transforme ella misma en una empresa. Porque la universidad como existe es totalmente ineficiente para este sistema. Primero, tiene rasgos democráticos. No se puede imaginar una empresa democrática. Segundo, está orientada por ideas de bien público. Tampoco el bien público es algo que puede ser objeto de mercantilización. Tiene una lógica funcional totalmente ineficiente de un punto de vista empresarial. Y por eso es un obstáculo funcional, es un obstáculo institucional, es un obstáculo a la hegemonía, digamos, de un conocimiento entendido como medio de producción. Por eso el conocimiento tiene un valor de trueque, tiene un valor comercial. Y para eso lo mejor es evaluar de una manera muy cuantitativa la producción de la universidad. Entonces el segundo rasgo son las evaluaciones, son los indicadores, son los objetivos de producción totalmente cuantificables que están siendo organizados por grandes agencias de rating universitario, que las hay ya, para producir ¿o qué? Los rankings de la universidad. Esa es la palabra clave, ahora es el ranking. El ranking es la clasificación de las universidades que no tiene mucha importancia a nivel nacional por veces, pero tiene mucha importancia a nivel global. No tiene importancia por los consumidores, porque la búsqueda, la demanda de la universidad es de alguna manera rígida hoy en día. O sea, hay una demanda de proximidad. Los estudiantes, las élites pueden escoger que sus hijos van y las oligarquías van a estudiar donde quieren. Pero la clase media, sus hijos van a la universidad más próxima. De preferencia si está en su ciudad, por todos los gastos de la educación. Por eso los rankings no son decisivos a este nivel.
son decisivos para los inversores del sistema universitario una vez mercantilizado. ¿Por qué? Porque la idea es esta. Después de un ranking definido, deberemos vincular investigación a la docencia. Es el gran proyecto, por ejemplo, del proceso de Bolonia. Pero eso debe limitarse a las universidades del primer rango, las universidades del top. Para ellas hay un paraíso de dinero, para las otras un infierno. Entonces el ranking visa destruir el sistema universitario nacional a través de la segmentación de las universidades. Claro, nosotros no tenemos nada en contra de la evaluación y vamos a ver cómo podemos hacerla. Pero los indicadores que están siendo utilizados hoy para mensurar, para medir la eficacia de las universidades, son totalmente arbitrarios. Y además, son totalmente peligrosos para unas áreas de conocimiento. Por ejemplo, si les digo que en Europa es más importante escribir un artículo en inglés en una revista extranjera que publicar un libro de autor de 400 páginas en este momento. Para mi ranking, para mi crédito, un libro publicado en portugués de que soy autor de 600 páginas vale menos que un artículo publicado en inglés en una revista indexada de alto nivel de citaciones. Claro que esto podemos imaginar que la gente de biología, de física y tal, está acostumbrada a publicar en esas lenguas, en esta revista. Pero las humanidades y las ciencias sociales, ¿dónde están en esto? No están, porque lo importante es que no estén. Aquí realmente es lo que llamo una sociología de las ausencias. O sea, estas áreas de conocimiento van a pasar por estar cada vez más ausentes. Entonces, esta cultura de ranking está creando una nueva cultura administrativa, que no es la vieja, es la nueva, que se sobrepone totalmente a la cultura universitaria académica. Y aquí hay una cosa perversa. Los profesores son proletarizados por los instrumentos de que supuestamente son dueños. La enseñanza, la evaluación y la investigación. Hoy más del 30% del trabajo de los profesores europeos es llenar encuestas, informes informáticos sobre los estudiantes, sobre la producción, sobre esto y sobre esto. O sea, una burocratización brutal de la vida de un docente que pasa cada vez menos tiempo con sus estudiantes porque tiene que estar en la computadora con todos los formularios que vienen de Europa y que hay que llenar. Una esclavitud total, porque además algunas cosas son totalmente estúpidas de un punto de vista intelectual y los profesores son inteligentes en general. Y por eso realmente les cuesta perder tiempo en estas cosas que son tan objetivas cuanto arbitrarias. Los números son rigurosos, pero lo que está por detrás de los números es caos total. Subjetividad pura y dura de lo que se pone después para construir los números. Entonces, los estudiantes, la cultura estudiantil, está siendo superada, y Gerardo ha escrito también sobre este tema, está siendo superada por una cultura de consumo estudiantil. Cada vez más una cultura de consumo. Entonces, este tipo de liberalización es una liberalización que busca esto, que vamos a crear un sistema global de universidades, es lo que está en la cabeza de la Organización Mundial del Comercio, donde las universidades globales pueden crear convenios internacionales, convenios que son contratos comerciales de franchising con las universidades y pueden escoger las mejores de cada país. Hay países donde hay universidades que pueden tener un rango internacional muy alto, otras ni tanto. Entonces va a haber aquí una lucha por obtener, no por autonomía, por obtener los franchises de Harvard o Johns Hopkins o de la London School of Economics
o de algunas universidades australianas y neozelandesas, que son muy fuertes. Y la Europa realmente lo que quiere es crear también sus universidades globales, además de Cambridge y Oxford, y las écoles. Entonces, este es lo que está en curso, digamos, como un proceso hegemónico con mucha fuerza. Y los estados están siendo utilizados para crear las condiciones para que esto sea posible. Porque, por ejemplo, se lucha contra los salarios de profesores. Porque bajar los salarios es bajar la calidad del conocimiento, el prestigio social del conocimiento. Es forzar a que se crea una acumulación primitiva de las universidades privadas. Es rigurosamente, en términos marxistas, una acumulación primitiva, porque los profesores de las privadas fueron todos formados en las universidades públicas. Entonces hubo toda una inversión pública nacional que después es apropiada, de una manera robada y apropiada privatísticamente por las universidades privadas. Y aquí lo que cuenta es una cosa curiosa en muchos países, quizás acá también, es que el capital universitario privado tiene mucho más poder político que el correspondiente poder universitario. Casi no tiene poder académico, pero tiene un poder político muy fuerte. En Brasil, por ejemplo, hoy en día las universidades privadas controlan el parlamento en todo lo que sea educación. En este momento donde el gobierno está promoviendo la universidad pública, pero no podemos hacer nada en el Congreso brasileño en contra de la universidad privada. Tiene un poder de veto, casi, a través de muchos instrumentos políticos que utilizaron. Esta discrepancia entre poder económico y poder político es muy interesante, porque realmente nada podía prever que el conocimiento, que el poder político del capital universitario privado fuera tan grande, tan rápidamente en tantos países. Pero así es, debido a todo este esquema que está ahí montado. Pero, como digo, hay un movimiento contrahegemónico. Y me alegra mucho saber que aquí en Costa Rica ese movimiento es fuerte y muy probablemente va a ganar. Espero que gane. Es un movimiento contracorriente. Y para eso la universidad necesita de aliados. Para la contrarreforma no es necesario, claro. Pero para la reforma sí. Vamos a ver cuáles son los retos, que son bastantes, debo decirlo. La idea general, claro, es garantizar la prosperidad de la universidad como un bien público, donde se produce conocimiento independiente y se forma no capital humano, sino seres humanos, con instrumentos analíticos, comportamentales y emocionales para enfrentar creativamente los retos del siglo XXI. Esta es la idea. ¿Cómo vamos a responder a este reto? La primera idea, un tanto dolorosa, es que el neoliberalismo, en su intento de funcionalizar la universidad, identificó algunos problemas reales que los universitarios no querían reconocer en sus universidades. Y eso hay que reconocerlo de inmediato, y es doloroso, y es difícil, porque además se creó un sentido común que el neoliberalismo ha también promovido, apoyado en eso, es el sentido común que la universidad por sí sola no se reforma, no se autorreforma. ¿Cuáles fueron los problemas que fueron identificados por el neoliberalismo? Muchas inercias institucionales, algunas totalmente irracionales. Mucha endogamia, ¿no? Endogamia. O sea, lo inbreeding de padres que apoyan a los hijos, padrinos, primos, etc., donde se crean carreras. En mi universidad, en medicina, casi todos los catedráticos son hijos de catedráticos y nietos de catedráticos. Segundo problema, autoritarismo disfrazado de autoridad.
nepotismo disfrazado de mérito, elitismo disfrazado de excelencia, dogmatismo partidario disfrazado de democracia y participación, feudalismo disfrazado de autonomía de la facultad del departamento, temor de evaluación disfrazado de autonomía de docencia, fraude por veces institucionalizada de profesores que ni enseñan ni hacen investigación y que por veces publicaron su tesis de doctorado y no publicaron nada más en su vida. Ineficiencia administrativa. Esos son problemas que se quedaron más visibles con el neoliberalismo y que hay que enfrentar. Y que hay que enfrentar de una manera fuerte por las universidades. Yo estoy seguro que aquí lo vamos a hacer de una manera fuerte. ¿Cuáles son los principios para poder identificar, resolver algunos de estos problemas? Primero, es lo que llamo la lucha por la definición de lo que es la universidad y de lo que es su crisis. Porque en este momento, la definición de la crisis de la universidad está siendo formulada por expertos internacionales que tienen capacidad para transformar sus opciones subjetivas en políticas públicas. Es la cosa más peligrosa. Soy yo los llamados expertos del sistema superior, sobre todo al servicio del Banco Mundial, y que van de país en país diciendo lo que debe ser la reforma. Totalmente arbitraria y subjetiva sus opciones, pero con capacidad para se transformar en políticas públicas universitarias. Entonces, lo importante que hay aquí es que la universidad tiene la primera tarea, es de hacer una evaluación de sí misma, autoevaluación. Si nosotros no nos vamos a evaluar, alguien nos va a evaluar. Y esta evaluación tiene que ser muy exigente. Y además debe ser hecha solidariamente con gente de fuera de nuestras universidades. Internacional, por supuesto. Vamos a hablar del internacionalismo cooperativo en contra del internacionalismo comercial de los franchising. Porque internacionalismo lo vamos a necesitar y bastante, mucho. Será el clave. Y ahí va a ser importante esta evaluación de que inmediata, a mi juicio, debe ser, disculpa que hay un cambio de páginas, que es buscar cómo en esta evaluación nosotros tenemos que hacer una evaluación que además de ser bastante exigente, va a exigir, de hecho, algunos cambios institucionales fuertes dentro de las universidades. Esta evaluación empieza, como digo, por la definición de la crisis y va a incidir sobre los tres grandes áreas: formación, investigación y extensión. En la formación hay una exigencia que no podemos olvidar. Es la vinculación entre investigación y docencia. Cada vez más las universidades tienen. Eso es algo positivo de Bolonia. Las universidades públicas, muchas de ellas se olvidaron de investigación. Felizmente no es el caso, como vi en el periódico, en La Nación, el caso de la Universidad de Costa Rica. Pero es el caso de muchas otras universidades. No hay una producción científica fuerte de las universidades. Y esa formación es importante para promover, en primer lugar, los propios profesores. Todos los grados se están desvalorizando, las maestrías son totalmente desvalorizadas hoy. En otra universidad donde enseño, durante 3 meses del año, 6 semanas, la Universidad de Warwick, en Inglaterra, la maestría son 2 semestres. Primer semestre de enseñanza, segundo semestre para producir la tesis.
Y la tesis no puede tener más que 70 páginas. Lo mismo en la London School of Economics. Lo mismo sistema. Todos los grados están desvalorizados. Lo mismo. Desvalorizados. Gracias, Azuro. Excepto por ahora los doctorados. Por ahora. Pero queda claro que en las próximas décadas la entrada en la universidad, en la carrera, se hace por el doctorado. Sin doctorado no se entra. Y se exige una formación de profesores, una inversión desde ahora, ya. Crear condiciones para que los profesores que no están doctorados se doctoren. A veces por currículum, porque algunos produjeron muchos artículos, pero no se dieron al trabajo de finalizar en una tesis doctoral. Eso es importante porque en este momento los profesores están cada vez más proletarizados con más horas y horas de trabajo. ¿Dónde está la posibilidad de escribir las tesis los que necesitan? Y los que tienen doctorado, de hacer cada vez más proyectos de investigación internacionales, nacionales e internacionales. Ya vamos a hablar de eso también. Y por eso esa formación de profesores es la más radicalmente necesaria para mejorar la formación de los estudiantes. Y esa, como digo, no es capital humano, son seres humanos, porque no puede ser el mercado a definir las capacidades que podemos crear en la universidad. Y aquí en la investigación, mucho hay que hacer. ¿Por qué? ¿Cuál es el principio de la reforma totalmente opuesto al principio de la contrarreforma? Es tan importante un conocimiento que puede generar ganancias, cuanto es un conocimiento que no puede o no debe generar ganancias. Esto debe ser el principio fundamental de una reforma. No vamos a decir que el conocimiento que puede generar ganancias no es importante. Sí, puede ser. Pero es igualmente importante porque no es esa la medida de la validez del conocimiento. La validez del conocimiento es la diversidad del conocimiento universitario. Es la idea de que son realmente por la diversidad, que como la naturaleza prospera por la diversidad, así también la universidad debe ser de esa forma por la diversidad. Y aquí hay otro principio fundamental de la investigación. Es la distinción que debemos hacer en las universidades entre el saber y el saber que sabe. La universidad no es saber. La universidad debe ser saber que sabe. ¿Qué es eso? Primero, que todos los saberes tienen límites, internos y externos. Internos son de lo que pueden saber sobre la realidad. Externos es reconocer que hay otros saberes que pueden conocer otros aspectos de la realidad. La realidad es plural, como la verdad es plural. Lo decía hoy en mi seminario de la mañana. Segundo, también contra totalmente la contrarreforma, la sociedad, la así llamada sociedad de conocimiento, es también una sociedad de desconocimiento. Y la universidad tiene que identificar dónde están los desconocimientos de la sociedad de conocimiento. Y para eso tiene que articular conocimiento científico con otros conocimientos, lo que llamo la ecología de saberes. Tercera idea para la reforma: reconquistar la legitimidad. No pienso que podamos reconquistar la hegemonía en un librito que escribí, que ya fue mencionado por Francisco. Yo distingo las tres crisis de la universidad: el problema de la hegemonía, el problema de la legitimidad y el problema institucional. La hegemonía sería que la universidad sería la sola institución de producción de conocimiento de alto valor. Ya no podemos aspirar, esto es demasiado tarde. La universidad tiene que competir con otros centros, con otros think tanks, con otras formas de producción de conocimiento. Pero la legitimidad, que es la idea de que la universidad fornece conocimiento de alta calidad a las clases populares, a las clases medias del país, es donde está la acción del acceso, es fundamental. Y aquí es importante de distinguir varias áreas para reconquistar la legitimidad, porque la legitimidad es donde están los aliados. Sin legitimidad no hay aliados.
Y hay que buscar los aliados, porque las élites no están ahí. Hay que buscar otros aliados. Hay que reconstruir la legitimidad de la universidad. ¿Cómo hacerlo? El acceso. Es fundamental crear medidas para aumentar el acceso de las clases populares a la universidad. Por diferentes maneras. Las universidades pueden crear servicios de cursos libres, pueden crear una universidad popular dentro de la universidad, funcionamiento solidario, como por ejemplo lo hicieron en Europa en los años 20, en esa altura era realmente un proyecto de los partidos comunistas, de las llamadas universidades populares, que existen todavía hoy en muchos países, ¿no? Pero los profesores al final de la tarde venían a enseñar a los operarios, a los proletarios, la cultura erudita. Ahora es otra cosa. Pero yo propio, dentro del Foro Social Mundial, he propuesto la creación de una universidad popular de movimientos sociales, articulada con las universidades convencionales. O sea, hay que crear acceso. Y cuando veo, por ejemplo, en los periódicos, hoy, una resistencia muy grande, aumento de estudiantes, me quedo con problemas. Hay que luchar, naturalmente, para que haya condiciones para poder aumentar el número de estudiantes, pero es crucial que se aumente. Porque si no, vamos a tener una pérdida de legitimidad. Y porque si no, lo que no quede en la pública va para la privada. Y la privada tiene poder suficiente para evitar lo que yo digo que es lo primero principio, que es la evaluación, certificación. Ustedes no se imaginan que cuanto más tiene poder político el capital universitario y privado, más difícil va a ser certificarlo y evaluarlo. Porque ellos van a querer controlar el proceso de certificación. En mi país, por ejemplo, ha sido tremendamente difícil cerrar algunas universidades privadas por total falta de calidad. Y algunas se cerraron, de hecho. Pero fue una lucha tenaz, con la comunicación social, como puede imaginar, totalmente hostil a esa idea. Yo pienso que hay muchas formas de discriminación, inclusivamente racial, del acceso a la universidad, en muchos países del continente. Hay que mirar ese problema. Y ahí, de nuevo, Brasil es muy interesante hoy en día, con el proyecto ProUni, con acción afirmativa para jóvenes indígenas, afrodescendientes y de las clases populares pobres. O sea, un acceso privilegiado en términos de clase y en términos de raza. Es muy importante. Y claro, aquí la resistencia de las inercias universitarias fue grande. ¿Por qué? Porque la idea que es mérito y no más que mérito. Nosotros no podemos entrar en acciones afirmativas porque eso rompe con la idea de mérito. Ha sido este también el argumento de la derecha en los Estados Unidos contra la entrada de los negros en las universidades. Y hoy está probado que el mérito se puede compatibilizar con acciones afirmativas. Los estudiantes que en Brasil han entrado por acciones afirmativas son de los mejores en la universidad. Y uno se sorprende, ¿por qué son los mejores? Por la misma razón que las mujeres son las mejores. Aprovecharon la oportunidad histórica de entrar en un lugar privilegiado donde nunca podría entrar durante mucho tiempo. Así pasó con las mujeres, que son hoy los mejores estudiantes en casi todos los países. Y está pasando también con los afrodescendientes y con los indígenas. Entonces, esta cuestión es una cuestión muy importante. Y la segunda es la extensión. No puedo detallar porque ya estoy hablando hace mucho tiempo, pero de todas maneras, dos ideas. Es fundamental que la extensión no sea comercializada totalmente. Esto es, lo que se está produciendo hoy en muchas universidades es promover la extensión, que a mi juicio es fundamental para reconquistar la legitimidad, para recaudar recetas para la universidad. Y entonces la extensión es una forma de mercantilización. Hay que evitar eso a través de extensión solidaria. Por eso no basta, y hay que hacer extensión al revés, como digo en este libro, que no es llevar la universidad para afuera
es traer el conocimiento popular para dentro de la universidad. Los saberes de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, traerlos para dentro de la universidad. Y esta es una revolución curricular, totalmente. Nosotros no estamos acostumbrados porque pensamos que el conocimiento científico es el único que es válido. Es muy importante el conocimiento científico. El problema es considerarse solamente el único que es válido. Y hay cosas interesantes. Por ejemplo, hace poco tiempo estaba en Brasil. Las facultades de medicina parecen ser por veces las más hostiles a considerar otros saberes. Y fui a descubrir en Manaus, en la Amazonía, una cosa fabulosa, que es exactamente extensión al contrario. Los estudiantes del último año de la Facultad de Medicina van para la Amazonía no simplemente para hacer un poco de clínica, digamos, para entrenarse, sino también para aprender la medicina tradicional de las zonas riberinas de la Amazonía, que es riquísima. Y que hoy la Organización Mundial de Salud, por ejemplo, en África, considera que es una medicina importante a nivel de las enfermedades crónicas, por ejemplo. Y también en algunos niveles para la SIDA. No sé si dice AIDS o SIDA acá. ¿SIDA? SIDA. Entonces, aquí estamos como una facultad de medicina en Manaus, haciendo esta ecología de saberes médicos, populares y también los científicos. Y esto es un aspecto de la responsabilidad social. La universidad tiene que profundizar su responsabilidad social. Y a la tercera dimensión. Las universidades van cada vez más centrarse en lo que llamamos el tercer ciclo, los posgrados, los maestrías y doctorados. Estoy seguro que esa es una cierta tendencia, que tiene un peligro enorme también, y que la gente llega a los doctorados cada vez menos bien preparada. A veces cada no sabe escribir. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de la universidad ahora? Es hacer una cosa que nunca supo saber bien. Fue ayudar la enseñanza básica y la enseñanza media. La universidad se separó totalmente de ella y se olvidó totalmente que necesita, en su responsabilidad, de se conectar con nuestros ramos de enseñanza. Esto, digamos, es un plan que exige condiciones fuertes. ¿Cuáles son las condiciones? Primero, va a haber cambios institucionales fuertes. Vivimos en disciplinas del siglo XIX, estamos en el siglo XXI, y las lógicas facultarias y departamentales tienen mucha poca lógica. Hay que crear nuevas formas para promover la innovación, la internacionalización y la transdisciplinaridad y la responsabilidad social. Hay que luchar por la inversión pública. Esa es la lucha principal en este momento. Es la lucha por la inversión pública como ustedes están viviendo hoy en día. Pero para eso necesitamos de una búsqueda de aliados. Y la universidad tiene que construir esos aliados, que son los universitarios mismos, porque hay una cosa que es tenaz, difícil de identificar, es que una parte de la contrarreforma está dentro de la universidad. Son los que no quieren cambiar nada. Los que no quieren cambiar nada, objetivamente, son parte de la contrarreforma, que es totalmente exterior, pero tiene sus aliados internos, como podemos imaginar. De otra manera, no tenía éxito. Entonces, por otro lado, el luchar con el Estado es una disputa, y el Estado está en disputa. Hay estados que son más hostiles a la universidad, otros que son menos. Es una lucha social política que tiene que hacerse. En tercer lugar, grupos sociales, gobiernos locales progresistas, organizaciones sociales, movimientos sociales, que tienen necesidad de conocimiento universitario cada vez más. Lo vemos hoy en el Foro Social Mundial con los movimientos indígenas, que tienen sus propias universidades, pero quieren conocer más
del mundo, del conocimiento, de la economía, de la sociología, de la biología, para entender, por ejemplo, la biodiversidad. O sea, hay necesidad de crear aliados en grupos sociales que la universidad nunca cuidó porque nunca llegaron a la universidad. Un porcentaje muy bajo de jóvenes de las clases populares llegan a la universidad todavía hoy. Y la universidad tiene que luchar y hacer algunos sacrificios, quizás, y los profesores lo deben hacer para poder conquistar estos nuevos públicos. Y la tercera condición es internacionalización solidaria. Yo creo que es importantísimo las universidades responder al internacionalismo comercial con el internacionalismo cooperativo, solidario, con universidades con las cuales en otros países hay convergencias, para programas de doctorado, por ejemplo, que son cada vez más vinculados a la docencia. En mi centro, por ejemplo, tenemos unos 10 programas de doctorado, todos son temáticos y todos están conectados con la investigación. Y ustedes pueden mirar en nuestra página donde tenemos esos programas y son estudiantes que vienen de varias partes del mundo. Estamos intentando de crear convenios para podermos intercambiar de una manera horizontal, porque otras universidades tienen otras valencias. No es un internacionalismo cualquiera, es un internacionalismo selectivo. Porque si mandamos nuestros estudiantes para regresar en totalmente extranjerados, podríamos decir, o sea, totalmente ajenos a la realidad social de nuestros países, ¿para qué producir a estas élites? Mejor entonces que sean producidos por el capitalismo universitario global. Hay que ser selectivo y hay un campo de internacionalismo solidario y cooperativo que está por explorar todavía hoy. Entre universidades dentro del continente, del sistema americano, latinoamericano, centroamericano, con el europeo, con el africano, con el asiático. Realmente el sistema, la universidad va a tener que tener rectorados de internacionalización muy intenso, con gente que está viajando todo el tiempo, mirando y viajando también en la internet, donde están las cosas interesantes que pueden hacer convergencias fructuosas y virtuosas con nuestras universidades. O sea, mi mensaje es un mensaje de esperanza, lo que llamo un optimismo trágico. O sea, yo estoy optimista, pero estoy muy consciente de todas las dificultades. Y eso, a mi juicio, es la medida cierta del principio de la esperanza en este momento. Muchas gracias.